40 razones para santificar el sábado. A menudo se hace la pregunta, ¿por qué algunas personas observan el sábado en lugar del domingo? Por supuesto, ellas no observan el sábado en lugar del domingo, porque no hay ningún pasaje de la Escritura en favor de guardar algún día en lugar del domingo. Pero aquellos que tienen interés y preguntan, merecen una respuesta en cuanto a por qué debe observarse el séptimo día como santo para el Creador. Por lo tanto, ofrecemos las siguientes razones bíblicas. 1. El Creador Yahweh hizo el sábado. Marcos capítulo 2 versículo 27. 2. El sábado fue hecho para el hombre. Mismo verso. 3. Como el hombre incluye a la humanidad compuesta de hombres y mujeres, el sábado es para toda la humanidad. 4. El Creador reposó en el séptimo día de su obra. Génesis capítulo 2 versículo 3. 5. Muchos años después de la creación, Yahweh ordenó otra vez que se observara el sábado. Éxodo capítulo 16 versículo 26. 6. El Creador bendijo el séptimo día de la semana. Éxodo capítulo 20 versículo 11. 7. Yahweh lo santificó y lo apartó de los demás días como día sagrado. Génesis capítulo 2 versículo 3. 8. No hay registro alguno de que Yahweh haya quitado su bendición del sábado. No lo hay. 9. El sábado es un memorial de la creación. Éxodo capítulo 31 versículo 17. 10. El Creador Yahweh ordenó que el hombre observe el sábado como día de reposo. Éxodo capítulo 20 versículo 8, Hebreos capítulo 4 versículos 3 y 4. 11. El Creador prohibió trabajar en sábado, aun en tiempos de cosecha. Éxodo capítulo 34 versículo 21. 12. El Todopoderoso prometió que Jerusalén permanecerá para siempre si su pueblo observa el sábado. Jeremías capítulo 7 versículo 24 y 25. 13. El Eterno permitió que Israel fuera llevada en cautiverio por violar el sábado. Nehemías capítulo 13 versículos 17 y 18. 14. Yahweh prometió una bendición para los gentiles que observen el sábado, traerlos a su santo monte o reino. Isaías capítulo 56 versículo 6. 15. El Padre Eterno prometió bendecir a cualquier persona que observe el sábado. Isaías capítulo 56 versículo 2. 16. El pueblo de Yahweh había de llamar a este día delicia, santo, glorioso. Isaías capítulo 58 versículo 13. 17. Yahweh lo llamó mi día santo. Mismo verso. 18. El sábado es una señal entre Yahweh y su pueblo. Éxodo capítulo 31 versículo 17. 19. Se incluye como uno de los 10 mandamientos que Yahweh le dio a su pueblo para que observara. Éxodo capítulo 20 versículo 8 y 11. 20. Todos sus mandamientos permanecerán para siempre en vigencia. Salmo capítulo 111 versículos 7 y 8. 21. El Salvador Yahoshua observó el sábado durante su ministerio. Lucas capítulo 4 versículo 16. 22. El Mesías es dueño del sábado, por lo tanto, este es el día de nuestro dueño. Marcos capítulo 2 versículo 28. 23. El Mesías reconoció la ley del sábado como vigente y dijo que no vino a cambiarla. Mateo capítulo 12 versículo 12 y capítulo 5 versículos 17 y 18. 24. El gran maestro enseñó a sus discípulos cómo observar el sábado correctamente. Mateo capítulo 12 versículos 1 y 13. 25. El Mesías rogó que sus discípulos no tuvieran que huir en sábado cuando Jerusalén fuera destruida, de modo que no se vieran obligados a quebrantarlo el día santo. Mateo capítulo 24 versículo 20. 26. Las discípulas del Mesías observaron el sábado aún después de la resurrección. Lucas capítulo 23 versículo 56. 27. Por inspiración del Espíritu Santo todavía se le llamaba día de reposo 22 años después de la resurrección. Hechos capítulo 13 versículo 14 y 42. 28.
Pablo todavía lo reconocía como día de reposo después de su conversión en el año 45 de la era común, Hechos capítulo 13 versículo 27. 29. Los gentiles convertidos al Mesías reconocían el sábado como el día de reposo, en el año 45 después de la era común, Hechos capítulo 13 versículos 42. 30. Lucas lo llamó día de reposo en el año 45 después de la era común. Hechos capítulo 13 versículo 44. 31. Jacobo, Santiago, lo llamó día de reposo. Hechos capítulo 15 versículos 21. 32. Pablo tuvo una reunión de oración un sábado a la orilla del río, donde no había sinagoga. Hechos capítulo 16 versículo 13. 33. Era costumbre de Pablo predicar los sábados. Hechos capítulo 17 versículos 2 y 3. 34. En Corinto Pablo trabajaba durante la semana, pero los sábados se dedicaba a predicar. Hechos capítulo 18 versículos 4 y 11. 35. El primer día de la semana no es el día reposo, sino que el día de reposo viene justamente antes del primer día de la semana, por tanto, en el séptimo día. Mateo capítulo 28 versículo 1. 36. El sábado se observará en el reino y en la tierra nueva. Isaías capítulo 66 versículos 22 y 23. 37. El Mesías dijo que es necesario que observemos los mandamientos para entrar en la vida eterna. Mateo capítulo 19 versículo 17. 38. El Mesías no nos dio ningún otro día para reemplazar el sábado como día de reposo. Hebreos capítulo 4 versículo 8. 39. Por lo tanto el sábado permanece para el pueblo del Eterno. Hebreos capítulo 4 versículo 9. 40. El Mesías fue levantado de la tumba en el sábado, justo al final del día. Mateo capítulo 28 versículos 1 a 6. Para más información sírvase leer el Salmo capítulo 89 versículos del 27 al 34, donde el Todopoderoso habló del Mesías su primogénito y de sus hijos. Recuerde que el Mesías se dirigió una vez a sus discípulos como mis hijitos. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Pero tal vez alguien objete que esta profecía tiene que ver estrictamente con el pacto de Yahweh con David, y que torcemos las escrituras cuando la hacemos referirse al Mesías. Bien, supongamos que aceptamos este ángulo y examinamos más a fondo la escritura. Yahweh le hizo las promesas a Abraham, luego se las confirmó a Isaac, y luego a Jacob. David fue un descendiente de ese linaje, y el Mesías fue un descendiente de David. Entonces el Mesías es de la simiente de Abraham, y partícipe del pacto que hizo Yahweh con Abraham, y nosotros somos participantes mediante el Mesías de este mismo pacto hecho con David. Debe notarse que este pacto incluye los mandamientos que Yahweh le dio a su pueblo, escritos en tablas de piedra. Yahweh declaró que no cambiará las palabras que ha dicho. Por lo tanto, no ha cambiado los 10 mandamientos, y nunca los cambiará. Si somos del Mesías, somos simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa. Gálatas capítulo 3 versículos 27 y 29. Y si somos herederos de esa promesa estamos sujetos a sus provisiones. Lea ahora otra vez el Salmo capítulo 89 versículos 27 al 34, y vea si no estamos en el deber de obedecer los mandamientos de nuestro Creador. Jerusalén fue destruida en el año 70 de la era común. Por los romanos porque los judíos fueron infieles al pacto.
Pero en tiempos recientes Yahweh ha peleado batallas por los israelitas en su lucha por la independencia, cuando varias naciones fueron derrotadas por un puñado de judíos con unas pocas armas y pocas municiones. Las avispas pelearon otra vez por Israel, como en los tiempos de Josué. Los israelitas están observando el sábado ahora aquí en Jerusalén, excepto en la vieja Jerusalén que está habitada por muchos árabes y cristianos dominicales, y necesitará una destrucción parcial. Véase Zacarías capítulo 14 versículo 2. Lea también Jeremías capítulo 17 versículos 21 y 27. Yahweh cumplirá la promesa que hizo mediante Jeremías. A. N. Dage, Jerusalén, Israel.